Bueno, buenas tardes. La charla que vamos a dar es sobre fármacos y nanomedicina, nanotecnología. Bueno, en primer lugar, lo que buscamos nosotros es tener una medicina de mayor precisión, es decir, lograr tener un efecto sobre el sitio de acción que deseamos, ¿sí? Evitando los efectos adversos de los medicamentos. Vamos a definir entonces, en primer lugar, qué es la nanotecnología, qué son los nanomateriales. Aquí tenemos representado un niño que mide centímetros, después tenemos hacia la derecha una hormiga, un cabello, un glóbulo rojo, una bacteria, un virus, y pasamos a la escala nanométrica, la escala entre los 1 y los 100 nanómetros. ¿Por qué es tan importante, tan interesante esta escala? Bien, vamos a verlo acá. Aquí nosotros tenemos, yo les traje aquí una plancha de oro, esto es oro. Todos conocemos al oro, el oro es un metal brilloso, dúctil, flexible y tiene sus propiedades nobles como las conocemos. Pero si yo divido esta plaquita de oro en pedazos muy pequeñitos, nanométricos, como dijimos, 10 a la menos 9 metros, voy a tener esta solución. Esta solución, aquí tenemos nanopartículas de oro que son de color rojo. Cambia la coloración del color dorado, pasamos a este color rojo. Además, si yo a esta solución la irradio con un láser, como vemos, ahí no se ve. Ahí. Si yo la irradio con un láser, ¿sí? Voy a ver el efecto del láser. Ese láser va a atravesar la solución y eso se da por la dispersión del láser por las nanopartículas. Y a su vez, si yo irradio mucho tiempo esta solución se va a calentar, ¿sí? Porque hay un efecto químico que se produce. Este calentamiento yo lo puedo usar para destruir, por ejemplo, células tumorales, puedo destruir virus, puedo destruir, por ejemplo, bacterias, con este calentamiento local que hago. Y también puedo destruir agregados proteicos tóxicos, como los que se dan en la enfermedad de Alzheimer. Todo esto tiene que ver con esta figura. Esta figura representa, esa pelotita dorada, representa una nanopartícula de oro, en la que tenemos átomos superficiales, en los átomos que tenemos en la superficie del oro, y esos átomos tienen electrones. Esos electrones interaccionan con la radiación electromagnética cuando yo irradio con el láser. Esos electrones empiezan a oscilar colectivamente, o sea, en grupo, con la irradiación y se produce una gran absorción y disipación de la energía que la puedo usar, como dijimos, para destruir células tumorales. Aquí entonces tenemos gran absorción de luz, eso nos genera color, tenemos efecto fototérmico, disipación del calor para destruir células tumorales y tenemos otra propiedad de la que no hemos hablado, que es la absorción de rayos X. La partícula se comporta como un agente opaco si yo la irradio con rayos X. Entonces, si la pongo en una radiografía de rayos X, voy a ver una opacidad en ese medio. Bueno, el oro, las propiedades del oro las conoce el ser humano desde épocas inmemoriales. Aquí tenemos un ejemplo de la copa de Licurgo del siglo IV después de Cristo, donde los romanos pusieron oro en el cristal. Entonces, si irradiamos esa copa desde adentro, vamos a ver una coloración rojiza. Si no irradiamos, la vemos verde. Y esto tiene que ver con esta propiedad de la cual estamos hablando. Existen distintas partículas, nanopartículas, no solo el oro. El oro es un ejemplo. Tenemos otras como, por ejemplo, emblemáticas como las partículas lipídicas, que han sido una revolución durante 2020, 2021, 2022 con el COVID, porque la vacuna de Pfizer lleva nanopartículas lipídicas. Bien. ¿Cómo interaccionan estas nanopartículas con el medio biológico? Y es así, es por esto que nosotros las usamos. Vamos a entender eso. Bueno, aquí tenemos representado una célula. Aquí tenemos arriba, estas estrellitas representan una nanopartícula. Las nanopartículas pueden interactuar con las células, pueden entrar a las células y pueden salir de una célula.
Eso significa que yo puedo lograr atravesar barreras celulares, como por ejemplo la barrera gastrointestinal, la barrera hematoencefálica, usando nanopartículas. ¿Y para qué me sirve esto? Yo puedo, dentro de la partícula, poner un fármaco que normalmente no atravesaría la barrera, lo pongo en la nanopartícula y logro como un transportador que entre o que penetre hacia el organismo. ¿Qué otra propiedad interesante tiene? Bueno, podemos atravesar barreras súper difíciles de atravesar, como la barrera hematoencefálica, que es una barrera que separa la sangre del cerebro. Nosotros, haciendo química, biotecnología, podemos lograr atravesar esas barreras. ¿Y qué otra propiedad tiene también? Otra propiedad muy interesante que tiene que ver con los tumores. Los tumores tienen una irrigación anormal y si ustedes miran hacia la derecha los vasos tumorales, van a ver que hay disrupciones, hay interrupciones en los capilares. Y eso va a hacer que las partículas se queden atrapadas en esa zona. Entonces voy a poder dirigir de manera más específica las nanopartículas hacia el tumor. ¿Qué logro con eso? Por ejemplo, logro que un quimioterapéutico como el Taxol se me concentre más selectivamente en esa zona. Bien, ¿en qué se aplican? Vamos a ver ahora. Bueno, se aplican entonces. Imagínense que hay un tumor mamario, yo puedo dirigir las partículas hacia el tumor mamario, puedo irradiar con efecto fototérmico, con un láser que atraviesa los tejidos y puedo destruir ese tumor de manera selectiva sin operar al paciente. Esa es la idea, evitar la operación. Bien, ¿qué más? Dijimos que absorben los rayos X, entonces podemos generar un contraste. Aquí tenemos representado un tumor renal. Entonces vemos la acumulación de las partículas en el tumor renal, en el rayos X, una tomografía. Las nanopartículas se usan habitualmente, o sea, uno se va a hacer un test de COVID y usó nanopartículas de oro, porque cuando vemos que da positivo el rojo, son nanopartículas de oro que quedaron en la zona del positivo. Y también se puede usar para el test de embarazo, se usa para el test de embarazo, donde si tenemos la hormona del embarazo, nos da positivo y vemos la coloración. Bueno, aquí tenemos un ejemplo llevado a cabo en Estados Unidos de un estudio clínico de nanopartículas de oro, ¿sí? Aquí se inyectaron nanopartículas de oro en pacientes que padecen cáncer de próstata. El cáncer de próstata es un cáncer frecuente que requiere la mayoría de las veces cirugía y eso puede conllevar a complicaciones severas en un paciente. Por eso es muy relevante buscar estrategias para evitar esa cirugía. Y aquí tenemos entonces la acumulación de las partículas en el tumor prostático y mediante una guía de resonancia magnética o un escáner, por ejemplo, como el que explicamos la tomografía computarizada, se puede irradiar selectivamente en la zona con fibras ópticas. En esas coordenadas específicas se irradia y se produce la destrucción del tumor. Estos estudios, aquí podemos ver, bueno, en rojo se representa el tumor antes de irradiar y después de irradiar en F vemos que el tumor desapareció. Este estudio ha dado buenos resultados. Esto se hizo en Estados Unidos y es importante siempre, lo que explicaba la primera compañera que habló, que estos estudios requieren todo un proceso. Por ejemplo, en este caso están en una fase 2 clínica con pacientes. Tardan entre 10 y 15 años para poder llegar a la aplicación real en pacientes. Bien, ¿qué hacemos nosotros en el campo? Nosotros trabajamos con partículas de oro para diagnóstico y terapia de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que trae trastornos como pérdida de la memoria, cambios cognitivos, y es una enfermedad frecuente en Chile, en el mundo, y hay que hacer algo para la detección temprana y para el tratamiento de esta enfermedad. Es multifactorial, hay un montón de factores asociados, pero un factor que es importante es el péptido beta-amiloide o la proteína beta-amiloide, una pequeña proteína que normalmente la tenemos en estado monomérico. Es una proteína que está solita.
En condiciones patológicas se empieza a agregar, da agregados pequeños, y esos agregados pequeños empiezan a producir efectos tóxicos en las neuronas. ¿Qué es importante aquí? Poder detectar de manera precoz, mucho antes de lo que se hace actualmente, la presencia de estos agregados y poder evitar que se agreguen y llegar a estos estadios finales, que es cuando ya perdemos la memoria. ¿Qué se hace actualmente? Bueno, el neurólogo diagnostica la enfermedad haciendo estudios conductuales, hace imagenología para descartar que haya algún tumor, con las técnicas de resonancia magnética, por ejemplo. Existe a nivel experimental un reactivo, un compuesto que es radioactivo y que permite ver la acumulación de agregados amiloides en el cerebro, con la técnica de tomografía de positrones. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, nosotros hemos trabajado en colaboración con la Universidad Católica, la profesora Alejandra Álvarez, en un modelo de ratón transgénico en donde se agrega, este ratón produce mucha cantidad de beta-amiloide, produce esos agregados, produce inflamación en el cerebro, y entonces lo que hacemos es administrar las partículas por vía intravenosa. Estas se acumulan en el cerebro y las podemos visualizar por tomografía computarizada. Esto en animales. Entonces, este sería un animal a la izquierda, un animal que llamamos control, que no tiene agregados amiloides. Vemos una cavidad hueca en la tomografía, en el cerebro, y en el animal que sí tiene amiloides, vemos estas sombras que se deben a la acumulación de beta-amiloide en el cerebro. Estas formulaciones, bueno, nos permiten detectar la presencia de agregados amiloides en el cerebro, lo cual es muy relevante para un diagnóstico más temprano de la enfermedad. Y también esta formulación nos permite a nosotros desagregar esos agregados, por ejemplo, por el efecto del calor que podemos producir. Aquí tenemos el cerebro de un animal que tiene agregados amiloides sin tratar en verde. Estas manchas verdes representan eso. Si nosotros tratamos con nuestra formulación a los animales, vamos a ver que se reduce el número de manchas verdes. Reducimos las placas amiloides y mejoramos el estado de estos animales. Entonces tenemos una herramienta que nos permite detectar la enfermedad y tratarla. ¿En qué etapa estamos? Bueno, aquí estamos en una etapa que llamamos preclínica. Nosotros tenemos la oportunidad como país de poder invertir en estudios que nos permitan avanzar y llegar a hacer experimentos, digamos, ensayos clínicos que nos permitan finalmente llegar a un producto, que eso es lo que queremos para la humanidad en este congreso. Bueno, las nanopartículas se usan en clínica, o sea, esto no es ciencia ficción, sino que se usan partículas de albúmina. La albúmina es una proteína que todos tenemos, y al hacer la nanopartícula encapsulamos el Taxol. El Taxol es un quimioterapéutico muy usado en el tratamiento del cáncer de mama. Entonces, encapsulando en albúmina el Taxol, se logra reducir los efectos adversos de la quimioterapia, porque la nanopartícula se acumula, como explicamos antes, en el tumor. Entonces, mejoramos el tratamiento. ¿Y qué es lo importante? Bueno, estos estudios se encuentran, estos ya no son estudios, sino que son aplicaciones clínicas. Y bueno, ¿qué es lo negativo de todo esto? También tenemos que pensar en lo que hay que hacer, ¿no? Las nanopartículas son todo un mundo de materiales, y lo que hay que evaluar son los potenciales efectos tóxicos. Acá les hago un listado, no voy a entrar en detalle, de todos los efectos que pueden haber y que hay que estudiar. También tenemos micro y nanoplásticos en el ambiente que producen efectos tóxicos. Estos no son nanopartículas, nanomedicamentos, sino que son contaminantes ambientales que producen efectos tóxicos y que hay que conocer también y tenerlos presentes. ¿Qué aportes nuevos podemos hacer y estamos haciendo? Bueno, la inteligencia artificial, sin duda, aparece en todas las charlas, nos ayuda a nosotros a diseñar de mejor manera nanomateriales, hacerlos más selectivos, dirigirlos, evitar efectos tóxicos, y todo eso con inteligencia artificial, con la que estamos trabajando.
Y otra cosa en la que estamos trabajando, que también tenemos que pensar en nuestra humanidad y en nuestros experimentos como científicos, es en lo que llamamos órganos en dispositivos. Esto es órgano on a chip en inglés, y lo que se hace es simular un órgano, por ejemplo, una barrera hematoencefálica. Esto lo hacemos en colaboración con la UTEM, con la doctora Natalia Hassan, y lo que hacemos es simular las condiciones, de manera tal de evitar al máximo el uso de animales, que en algún momento hay que investigar también con animales, pero la idea es tener las cosas muy claras antes de llegar a eso. Bueno, finalmente, como resumen, decirles que las nanopartículas nos permiten encapsular y dirigir los fármacos de manera más selectiva, como el caso del Abraxane para el cáncer de mama. Rayos X, el oro, podemos detectar con rayos X, podemos hacer fototermia y mejorar las terapias. Podemos también usarlas para test de embarazo, que eso ya está ocurriendo. Y los desafíos, ya dijimos, la inteligencia artificial, conocer la toxicidad y usar también estos dispositivos que son organ on a chip, o sea, órganos en un chip. Bueno, personas con las que colaboramos son muchas en Chile. Agradecer a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, que es la principal financiera de todos estos proyectos, y las colaboraciones internacionales. Y muchas gracias.